Amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 M, muy buenos días. Como siempre, damos gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos entrar en la privacidad de sus hogares y compartir juntos estos 60 minutos formativos en su programa Catequistas en Acción. En esta mañana tenemos el gusto de acompañarles Padre Nelson Sani, William Luis Obando y nuestro invitado José Antonio Illescas, con quien seguiremos tratando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Padre Nelson, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese ánimo, Padre, para hoy, para este sábado? Pues recordándonos de esos programas que no son tan viejos, ¿no? Porque todavía estamos jóvenes. Como decían ahí, a todo dar. Estamos así, con llenos de ánimo, llenos de entusiasmo, que a pesar de la situación que vivimos, sin embargo, el ánimo que nosotros debemos tener, el deseo de seguir adelante, pues siempre tiene que estar por delante, ¿no? Que cada uno de nosotros, queridos hermanos que nos están escuchando a través de la radio, que cada uno de nosotros tengamos ese buen ánimo, que hay momentos difíciles sin duda en la vida y que este ha sido un tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Pero todo esto lo vamos a sobrellevar con esa fe, con ese apego, con esa confianza en nuestro Padre Dios. Así que con mucho ánimo y con mucha alegría de compartir con ustedes un día más. William, buenos días. ¿Cómo estás? Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, tengan ustedes buenos días. Muy contento también, como decía el Padre Nelson, a pesar de todas las dificultades, de todo lo que estamos pasando, pues hay que echarle muchas ganas, hay que ponerle mucho ánimo. Como usted sabe, antes de comenzar nuestro programa, reúna a su familia. Estas semanas han sido un poco complicadas, pero tenemos que echarle ganas. Tenemos que llenarnos de mucho amor, de mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna. Y como siempre, ¿no? Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama. La lucha es dura, pero lo lograremos siempre con el amparo y la bendición del Señor. Recomendándoles a cada uno de ustedes que tratemos de cuidarnos y que se cuiden ustedes también, no solamente por ustedes, sino por toda la familia y para que este virus vaya declinando un poco. Queridos amigos, les invitamos pues a que cada uno de ustedes pues se conecte con nosotros en nuestras redes sociales también, en Catequistas en Acción Ecuador, nos pueden escuchar también. Así que tengan ustedes muy buenos días y esperemos que disfruten de este programa que va a estar muy interesante, Luis. Seguimos, amigos, con su programa y también pues hagámosle una presentación. Gracias, José Antonio, por estar nuevamente con nosotros. Gracias por permitirnos y por cumplir pues lo que habíamos dicho, ¿no? El to be, como decía el Padre Nelson la semana anterior, perdón. Así que, José Antonio, buenos días. Buenos días, William. Buenos días, Padre Nelson. Buenos días, Luis. Y buenos días, queridos oyentes de Radio Católica Nacional. Estoy muy contento de encontrarme una semana más con ustedes y la verdad es que para mí siempre es motivo de alegría poder compartir mi fe, pero también alimentarla a partir de la experiencia de Dios que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, muy contento y a las órdenes. Seguimos, Luis. Sí, pues entonces nuestro primer segmento, vitaminas de amor, invitamos al Padre Nelson Sani que nos ayude interiorizando, como siempre, en la oración. Tenemos mucho que agradecer. Entonces, de Radio Católica Nacional, le hacemos entonces. La tecnología, queridos amigos, siempre nos juega un papel. A veces la tecnología nos sirve para muchas cosas. Parece que en esta mañana Luis tiene un poco de problemas con una tecnología, pero como decía, ¿no? Entramos a nuestro segmento Vitaminas de Amor
este segmento encaminado pues a unirnos espiritualmente con quienes con quienes nos escuchan esta mañana. Así que mi padre Nelson, los micrófonos de Radio Católica quieren escucharle, que nos interiorice en esta oración. Muy bien, queridos hermanos, todos los que nos están escuchando, recordando que todos de una u otra manera somos catequistas, porque catequista no solo es aquel que está en un horario específico, en una parroquia, en una iglesia. Catequista todo es aquel que se ha dejado topar de la palabra de Dios y transmite esta misma gracia, esta misma bendición. Por eso les invito a que ustedes, catequistas, en su casa, en su hogar, catequista que es padre de familia, madre de familia, estos jóvenes que también están desde su juventud dando algo, colaborando con ese granito de arena a la evangelización, hagamos este momentito de oración. Y hoy hagamos de una manera muy especial por todos aquellos seres queridos, familiares que están pasando por una dificultad, por una enfermedad, que están pasando por la dificultad física, sobre todo. En estos momentos que hay muchas personas que están enfermas, que están con necesidades corporales. Vamos a pedir, ustedes, queridos hermanos, en su casa, desde su familia, recuerden que la oración es poderosa, pero como nos dice la misma palabra de Dios, aquel que ora con fe, aquel que realmente confía, como dice San Pablo, porque cuando uno pide algo, hay que realmente vivir como si ya lo ha recibido. Por eso, hermanos, oramos como grandes intercesores por todos nuestros hermanos que están pasando momentos de quebranto en su salud. Pidamos sobre todo por aquellos que están hospitalizados, por aquellos que están en situaciones muy graves. Pidamos para que a través de este momentito de oración, Dios sea el médico y la medicina. Dios toque los corazones de ellos, fortalezca sus cuerpos y su espíritu. Y que la gracia de este día sea para nosotros siempre una bendición. Y que nuestra Madre, la Virgen María, sea nuestra gran intercesora hoy y siempre. Amén. 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 Bien, Bueno, amigos, pues, entonces, queridos amigos, después seguimos de con... la oración, después de la... Sí, parece que estamos con un poquito de problemas todavía con Luis. Pues bueno, después de esta oración, de esta interiorización, queridos amigos, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Grande es Dios. Volvemos en unos momentos. Seguimos, amigos, con nuestro programa Catequistas en Acción. No se olviden, queridos amigos, que el reprise de nuestro programa se transmite los días lunes en horarios de 8:30 y 20:30. O también les invitamos a escucharnos por nuestras redes sociales www.radiocatólica.org. Continuamos pues, queridos amigos, con nuestro segundo segmento, Luchando por una nueva catequesis, un segmento encaminado a mejorar nuestra espiritualidad y nuestras actitudes personales. Recordemos pues que la semana anterior, queridos amigos, estuvimos viendo un poco lo que es el catecismo de la Iglesia Católica en la catequesis de hoy. Pues entonces, teníamos de invitado a José Antonio, quien nos estaba también ayudando e introduciéndonos un poco en el tema de la catequesis, el catecismo de la Iglesia Católica en la Iglesia de hoy. Así que, pues, queremos seguir. No sé si Padre Nelson nos ayuda con un pequeñito resumen de lo que habíamos visto la semana anterior y para seguir conversando con lo que nos decía José Antonio, Padre. Sí, claro, con gusto. Miren, primero partiendo desde la realidad que la enseñanza del catecismo no la podemos resumir en dos programas, ¿no? Recuerden que la enseñanza del catecismo es amplia y que precisamente eso habíamos estado hablando la semana pasada, que en el decanato de Cotocollao, en la escuela de la Vicaría Norte se estaba dando el curso para los catequistas o la orientación para los catequistas sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y por eso surgió el hecho de poder compartir
con José Antonio su experiencia dentro de esta enseñanza que él también estaba impartiendo a los catequistas. En eso él nos recordaba y él empezaba la semana pasada con esa introducción interesante que también nos deja como que con esa pica, con ese deseo de seguir profundizando más por el corto tiempo que tenemos en radio, pero él nos hacía un poco de historia acerca de dónde fue surgiendo toda la fe, nuestra la enseñanza, el credo que era de donde partía realmente todo lo que nosotros hemos ido desarrollando y lo que se encuentra, de hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene como columna vertebral el credo. Entonces, él nos iba enseñando así de manera muy breve, porque tampoco podíamos demorarnos mucho, pero de manera muy breve él nos iba enseñando algunas etapas a través de la historia, de los credos que fueron apareciendo a través de la historia, entre ellos lo que nosotros conocemos también como la Didache, con la que empezó la enseñanza de los discípulos, como los discípulos también tenían su enseñanza, digámoslo así, su librito de guía que les ayudaba también a ellos a defender en lo que ellos estaban creyendo, ¿no? Y de ahí a lo largo de la historia, con los concilios, que fueron apareciendo también varios podríamos decirlo, varios fragmentos de lo que hoy nosotros conocemos ya como el compendio del catecismo o como el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que nos enseñaba la semana pasada, entre otras cositas, un segundo segmento que pasábamos, que era su experiencia también, y ahí le habíamos preguntado si tenía alguna anécdota, si algo le pareció curioso, si en algo vio que el ansia de los catequistas también como que comenzó a profundizar más de eso en la enseñanza del catecismo. Porque Luis la semana pasada hacía una pregunta que si hoy en día realmente el catequista está apegado o conoce un poco del catecismo, y con dolor decíamos que todavía nos cuesta mucho. A los catequistas todavía nos cuesta mucho tener el catecismo de la Iglesia Católica como uno de los libros principales para nuestra enseñanza, para nuestra catequesis. Por eso preguntábamos a José la semana pasada, le preguntábamos que cómo él daba la enseñanza y cómo él veía la reacción de los catequistas, si había una reacción positiva para emprender un poco más profundamente este aprendizaje y este apego al catecismo de la Iglesia Católica. Eso, en breves palabras, es lo que estuvimos charlando la semana pasada en el programa. Ahora seguimos pues con la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Una parte fundamental es lo que decía el padre Nelson, ¿no? Con dolor decíamos que no estamos todavía nosotros como catequistas, la gran mayoría, habituados al manejo de este documento en donde está plasmada pues digamos la interpretación de la palabra de Dios, en donde está nuestra fe, en donde está plasmada nuestra fe. José Antonio, entonces iniciamos. Tenemos 4 partes en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son? Y vamos a centrarnos en las 2 primeras para esta mañana. José Antonio. Sí, pues bien Luis, como había mencionado, tenemos 4 partes, 4 pilares que estructuran el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte es la profesión de fe y la segunda parte es la celebración como tal, donde podemos observar el desarrollo de lo que es la liturgia y los sacramentos, para luego en lo posterior poder seguir profundizando en lo que son los mandamientos y la oración. Si me permiten, yo quería, para desarrollar este tema, acotar solamente algo que me parece muy importante, ¿no? Yo considero que no solamente los catequistas tienen un cierto desconocimiento del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Me refiero al texto como tal, sino que eso también se puede ver en los diferentes agentes de pastoral, religiosas, religiosos, presbíteros, ¿no? Y yo pienso que este desconocimiento se da principalmente por una mala fama que se le ha dado al catecismo.
Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba conversando con algunos agentes de pastoral y uno de ellos manifestaba que el catecismo de la Iglesia Católica te obliga a creer, ¿verdad? Y por otro lado, dentro de este ambiente juridicista, decía que en cambio el derecho canónico te obliga, o sea, el catecismo, perdón, de la Iglesia Católica te dice qué creer, qué es lo que debes creer como tal, te obliga, te dice, mira, estas son las verdades que debes creer, ¿no? Y en cambio el derecho canónico te diría o te obligaría a creer esas verdades, ¿no? Que se expresan en el catecismo. Por lo tanto, serían, en definitiva, dos libros un poco coercitivos, que no dan espacio a la libertad del creyente ni del teólogo, ¿no? Bueno, yo opino lo contrario en ese tema, ¿no? Bien, entrando, solamente quería hacer puntualizar esto, ¿no? Que me parece importante. Ahora, entrando ya en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, que abarca esta primera parte de los números 26 al 1065, empieza señalando lo que significa lo que yo creo como tal, ¿no? Porque lo medular de esta primera parte es el credo o confesión de fe. Entonces, comienza definiendo qué significa creer como tal, ¿no? Y este creo, podemos decir que es doy crédito, confío, conozco, doy por cierto las verdades de fe como tal, ¿no? Y este creo no significa yo opino, yo estimo, yo pienso, yo conjeturo que, etcétera, ¿no? Sino que ese creo implica es una especie de amén que significa validar o dar por cierto las verdades de fe como tal, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que el catecismo también define lo que es la fe. Nosotros muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es la fe. Creemos que la fe es un mero sentimiento o creemos que la fe depende de mi estado anímico como tal y no es así. Y el catecismo lo hace de una forma magistral al definir lo que es la fe. El catecismo dice que la fe es la respuesta, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta pues a Dios, al plan salvífico de Dios, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones para nuestra vida, porque al decir que es una respuesta, implica que primero es un acto libre y voluntario del ser humano, ¿verdad? Porque yo respondo libremente, nadie me obliga, sino que libremente respondo. Pero además, como es una respuesta, esa fe implica un compromiso. Nosotros los cristianos católicos no podemos decir que creer es simplemente afirmar algo, sino que yo tengo que vivir y demostrar, por decirlo de alguna manera, esa fe que yo tengo. Entonces esa fe no se limita, o más bien esa fe no se explica o no se puede entender como un simple sentimiento, sino que es algo mucho más grande que eso. Implica una respuesta, una adhesión. Pero además, en el catecismo también se explica que esta fe es comunitaria, esta fe es eclesial. No es que la fe yo la invento o no es que la fe nace conmigo en un momento puntual, sino que yo soy parte de una comunidad de fe, que en este caso es la iglesia, ¿sí? Entonces, esta fe es eclesial, esta fe se vive, esta fe, por tanto, tiene dos dimensiones, podemos decir, para resumirlo. Tiene una dimensión personal y tiene una dimensión eclesial, ¿sí? Entonces, como dimensión personal implica una respuesta libre a Dios, pero como una dimensión eclesial, esa fe es una expresión de ese creemos que se puede conocer y se puede vivir dentro de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia yo no puedo conocer lo que es la fe. Entonces, es muy importante, pienso yo, resaltar esto como entrada, ¿no? Claro, luego ya en el catecismo se comienza a explicar y desarrollar lo que es el credo. Por ejemplo, creo en Dios Padre, que esto es muy importante, ¿no? Yo estuve viendo un documental donde se hablaba que los musulmanes le dan a Dios una categoría de misericordioso, de todopoderoso, de bondadoso, compasivo, etcétera, pero no de Padre. Entonces, esta categoría de Padre
cuando nosotros decimos creo en Dios Padre, es algo muy interesante, porque cuando señalamos que Dios es Padre, eso es una novedad en el cristianismo, en la fe cristiana como tal, en nuestra fe católica, ¿no? Dios es Padre. Y la otra categoría del Antiguo Testamento, Dios es creador. Entonces podemos decir, y eso lo resalta muy bien el catecismo, Dios es Padre y creador. Así es, José Antonio. Y esto tiene algunas connotaciones, lo que usted nos está diciendo. Primeramente, la parte vivencial del catequista mismo, porque yo pienso que en esta primera parte el catequista debería profundizar y deberíamos profundizar y vivenciar lo que es nuestra fe. Yo he tenido la oportunidad de leer el Catecismo de la Iglesia Católica, no lo he leído completamente, me faltan algunas partes, pero sí, ya la mayoría. Pero en todo caso, siempre nosotros nos quedamos con esta situación, con esta incógnita de decir, bueno, tenemos el libro base, pero utilizamos más los catecismos. Si bien es cierto, en los catecismos locales, nos ponen los numerales que debemos regirnos bajo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica o el Catecismo de la Iglesia misma. Pero lamentablemente no acudimos a esto, sino que nos quedamos únicamente ahí, en la explicación que nos da el texto, y de pronto como que se fracciona nuestra fe, como que se fracciona. ¿Por qué? Porque obviamente, como usted lo ha dicho, se explica lo que es nuestra fe magistralmente en los numerales sobre la revelación, sobre el credo, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que el catequista debería profundizar un poco más en el catecismo, debería tomar su libro de consulta. Este debería ser el libro de consulta de los catequistas, José Antonio. Sí, efectivamente, ¿no? Porque en el catecismo se trata de presentar o se trata también de explicar lo que es nuestra fe católica, sobre todo en las partes más esenciales, ¿no? En lo más importante. Pero continuando un poco más allá en este desarrollo del credo que muchas veces lo damos por descontado o en la liturgia lo rezamos como una especie de inercia, no sé. Entonces, yo pienso que debemos comenzar a prestar mucha atención en lo que nosotros afirmamos en el credo de nuestra fe. Por eso el catecismo también señala, y yo lo había dicho la semana anterior, que el primer catecismo es el credo, porque allí se nos explica, allí se nos dice cuál es nuestra fe católica. Y, por ejemplo, en esto que usted menciona, Luis, de la revelación, ¿no? A mí me parece que este es un punto muy importante porque esto nos ayuda o nos ayudaría a los catequistas a que nuestras catequesis puedan vivirse y se pueda dar respuesta a muchas interrogantes. Si yo tengo claro lo que es la revelación, por ejemplo, yo ya no tengo miedo, digámoslo así, usando esa palabra miedo, de tomar lo que se conoce en teología como los textos difíciles o textos oscuros de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el catecismo, en el número 53, por ejemplo, se nos habla de la revelación divina, de la revelación de Dios. Y allí dice que esta pedagogía divina, esta revelación de Dios, se va dando por etapas, ¿no? Hasta que tiene su culmen, su cumplimiento en Jesucristo, el Verbo encarnado que nos revela quién es Dios. Entonces, yo decía que esto es importante porque muchas veces nosotros en la catequesis o en algunos espacios eclesiales no queremos tomar los textos oscuros de la Biblia, estos textos difíciles, porque decimos, no, es que aquí se presenta un Dios castigador, no es que aquí se presenta un Dios que pide venganza, no es que aquí se dicen cosas que pueden desconcertar a los fieles y más bien los pueden asustar y eso puede ocasionar que se alejen de la fe o de la iglesia porque presentaría un Dios vengativo como tal, ¿no? Y han llegado a los extremos muchos de hablar inclusive hasta de dos dioses, del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo, como si fueran dos dioses.
Y no es así. Es el mismo Dios, pero esta revelación se va dando por etapas. Por ejemplo, es como el caso de un niño pequeño. Un niño pequeño conoce una faceta de su padre, ¿verdad? Y conforme el niño va creciendo, va descubriendo las otras facetas de su padre. Esa es una forma pedagógica. Lo mismo pasa en la escuela. Yo no le puedo a los chicos de primer grado, por ejemplo, enseñarles ya a dividir. Tengo que ir despacio, de forma pedagógica, enseñándole primero los números, etcétera. Eso sucede con la revelación. Entonces, cuando yo tengo claridad en esto, ya esos textos oscuros se pueden ya interpretar correctamente, ¿verdad? Porque ya yo no creo que en ese caso hay un Dios en el Antiguo Testamento, por decirlo así, vengativo, no, sino que eso responde a la pedagogía divina, a la revelación de Dios. Padre, una pregunta. Hablamos un poco del credo. Hasta hace un tiempo atrás nosotros rezábamos el credo largo que se llama, ¿no? Y ahora estamos con el credo corto. Es por tiempo, porque me parece la diferencia entre el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles, hay una diferencia, ¿no? Si bien es cierto, en el uno se sintetiza toda la fe, en el otro incluso cuando lo rezamos se nos hace un poco más largo, pero se nos hace, no sé, un poco más entendible. No sé, Padre. Creo que lo que tú intentas decir es, como decía José Antonio, el antes de y después de. O sea, es que tú hablas como que de ya de hace años atrás. No, hace un poquito. Yo personalmente ya nací con el credo de los apóstoles, ya el credo niceno-constantinopolitano pues era muy poco, ¿no? Y pues como un poquito para dar respuesta a esa pregunta que haces, yo creo que más de personalmente, ¿no? Ahí sí me perdonan si es que van a grabar y le mandan luego la grabación al obispo. Digo personalmente creo que es por comodidad, por tiempo nuestro. No es porque realmente no lo podamos hacer, porque el credo niceno-constantinopolitano, que es desde el título es un poquito más largo, pero que sin embargo no te lleva 20 minutos más. O sea, el tiempo es muy cortito, sino que a veces es nuestra pereza, a mí me gustaba algo y eso también iba a resaltar lo que José Antonio decía al inicio de su intervención, decía que no solamente, él cree que no solamente dirigiéndonos así como para los catequistas, sino de manera general, religiosos, religiosas, presbíteros. Yo me acuerdo que en algunas de las clases de las enseñanzas que él dio a los catequistas y que por la cuestión de las redes y todo, me tocaba tener todavía mi computadora prendida y momentitos que le escuchaba, pues él daba duro a los padrecitos también. Yo ahí le escuchaba algunas cosas duras, lanzaba duras piedras contra los padrecitos. Y creo que es por ese mismo hecho que tú dices, Luis, que nosotros los sacerdotes, y yo por eso digo, si ha dado duro José Antonio, está bien, porque muchos, lamentablemente, muchos incluso de los mismos sacerdotes, hemos tenido ese problemita de que no lo hemos hecho, de que no hemos retomado el credo niceno-constantinopolitano, más que por seguir una rúbrica o más que por el tiempo de la Eucaristía, no lo hemos hecho porque no hemos querido, porque nos da pereza, porque simplemente pensamos que es como lo dicen, el credo largo. Entonces, no, la gente no sabe, pero es que ¿cómo va a saber la gente si nosotros también no estamos dispuestos a enseñarles, ¿no? La palabra lo dice claramente. ¿Cómo va a la gente a saber si no hay quienes predique, si no hay quienes enseñe, si no hay quien les revele a ese Dios? Entonces yo creo que yo personalmente, como digo, personalmente creo que es por pereza nuestra, por negligencia nuestra, más que por alguna rúbrica o alguna petición. De hecho, nos pide la iglesia que de vez en cuando en fiestas, en solemnidades, se pueda tomar el credo niceno-constantinopolitano. Pero la pregunta quedaría ahí, ¿cuántos de nosotros sí lo hacemos? O sea,
ahí sí queda una cosa. Y eso que decía José Antonio también decía en una de sus enseñanzas, a veces el padrecito prefiere estar hablando cosas ahí, decía que a veces no tienen mucho sentido, que en vez de estar enseñando lo que realmente tiene sentido, lo fundamental de nuestra fe, que es el credo, sea en su versión corta, sea en su versión larga, pero darle sentido a ese credo, a ese momento de conocer nuestra fe. Entonces yo creo que va por ese lado, ¿no? Por ese lado, Luis, lo que tú preguntabas, creo que va por ese lado. Creo más bien que es negligencia nuestra, pereza nuestra, que otra cosa. Yo no veo ningún impedimento, nada que nos impida poder dar paso a ese credo que tiene, como tú mismo decías, como que más sentido, más profundidad, porque ya explica ciertas cosas que con el otro simplemente las abrevia. En sí, bueno, no queremos, como decir, imponer en este programa el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sino más bien lo que queremos es que el catequista se abra, el catequista quiera a su texto de fe. José Antonio. Sí, totalmente. Y es importante ver al catecismo como un regalo de la providencia que lo ha hecho por medio del magisterio supremo de la Iglesia. Yo considero que el catecismo, para que pueda funcionar, digámoslo así, para que pueda ser puesto en práctica, necesita que nosotros lo acojamos con absoluta libertad. Si nosotros comenzamos a ver al catecismo como un libro que se debe imponer, que se debe obligar, yo pienso que en las circunstancias actuales en las que nos encontramos no va a tener buenos resultados. El catecismo debe ser acogido, ¿no? Debe ser visto como un instrumento para la catequesis, para la evangelización, pero sobre todo el catecismo tiene que ser, pienso yo, asumido desde nuestra libertad y responsabilidad. Libertad porque tenemos que verlo como un libro del cual nosotros podemos sacar una enseñanza, o más bien podemos sacar la enseñanza de la Iglesia y con eso podemos evangelizar según lo que la Iglesia nos pide. Algo muy importante en el catecismo es también el énfasis en el querigma, ¿no? Que es este anuncio solemne, gozoso y oficial de Jesucristo muerto y resucitado, ¿no? Entonces, es un anuncio solemne, gozoso, pero también oficial. Es decir, el catequista debe tomar conciencia que es un enviado de la Iglesia. Es decir, yo no voy tan... Evidentemente que ser catequista es una vocación, pero yo no voy a la catequesis por un buenismo o porque me nació tal día ir y ayudar, no, sino que el catequista, aparte de ser una vocación, lo que realiza, su vida, también es un enviado, es por tanto un enviado oficial de la Iglesia, ¿sí? Tiene ese reconocimiento también oficial de la Iglesia. Y como tiene ese reconocimiento oficial de la Iglesia, evidentemente tiene que prepararse para enseñar lo que la Iglesia pide, ¿no? Entonces, yo considero que es muy importante este tema de la libertad, pero también de la responsabilidad. Caer en cuenta que lo que yo enseño a los chicos es lo que la Iglesia me pide y no lo que yo creo o lo que yo considero. Muy bien, le agradecemos pues en esta primera parte a José Antonio. Nos vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Volvemos, amigos oyentes, a este su programa Catequistas en Acción, que se transmite todos los días sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM. También, si ustedes desean escucharnos, en www.radiocatólica.org.es o también en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Catequistas en Acción Ecuador. Willy. Sí, y retomamos el tema, pues, como nos decía José Antonio, esta libertad. Yo creo que en la primera parte se hizo un resumen bastante extenso
creo yo, de lo que el catequista tendría que hacer. Pero no solo el catequista, yo digo José Antonio, sino creo que considero que es deber de todos los cristianos el conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Muchos de los cristianos, de nosotros que estamos quizá muy cerca de la Iglesia, hemos cogido solamente como para llevarlo y sentirnos un poco importantes, digo yo, llevándole bajo el brazo como se lleva la Biblia, y creo que eso es la verdad. Y es hora, como nos dice pues José Antonio, estas verdades de fe que nos van haciendo conocer y ampliándonos un poco, creo yo, la mente de cada uno de nosotros. Creo yo que estamos más conscientes de eso. Padre Nelson, quería decirnos algo. Sí, mira, yo me quedé con algo que decía José Antonio, que es creo que es, como saben decir ahí, el dedo que mete en la llaga y que hace brincar. Creo que es eso. Me voy a desquitar cuando él nos hablaba a los padrecitos que no conocemos el catecismo. Entonces, algo muy, muy interesante que él dijo y que, como digo, creo que eso nos toca profundizar y sería como para un programa también profundizar algo lo que él decía. Ser catequista no es simplemente decir, bueno, es que el Señor me llamó y estoy aquí y un sábado voy y ya, sino que eso es lo que él decía, el reconocer, el saber, el ser consciente que ser catequista es una responsabilidad que uno se adquiere libre y voluntariamente, pero que es una responsabilidad enorme. O sea, no es que en la mañana soñó por ahí que Dios lo llamaba y entonces se metió a ser catequista. Yo creo que eso es lo profundo, ¿no? Esa es la cuestión central, porque lamentablemente, ojo, queridos catequistas que nos están escuchando, eso no quiere decir que yo que entré a la catequesis de manera así, a veces sin pensarlo dos veces, no quiere decir que sea mal catequista, ojo con eso. Lo que yo estoy intentando decir es que seamos conscientes de lo que es ser catequista, de lo que es poder estar ahí para enseñar o para transmitir lo que decía, la revelación de Dios, porque eso es lo que realmente al final es lo que estamos haciendo. Estamos siendo instrumentos de revelación, lo que ya decía José Antonio, que a lo largo del tiempo Dios ha ido revelando de muchas maneras en la plenitud en Jesucristo, pero en estos tiempos nosotros también somos esos instrumentos que no es que damos una revelación nueva, sino que estamos transmitiendo la revelación que ya en plenitud se dio en Jesucristo. Entonces yo creo que ese sí sería el punto que tendríamos que pensarlo muy bien. Todavía estamos algún tiempito, algunas semanas, quizá meses, para ir pensando en el nuevo año de catequesis. Y en el nuevo año de catequesis, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una linda pancarta, hacemos un lindo diseñito, un dibujito bonito y decimos, ven, Dios te ha llamado, sé catequista. Mira, ven, pásalo bonito, chévere, porque ser católico tiene que ser chévere, no tenemos que ser aburridos. Y a veces con ese lema también que a nosotros no nos favorece mucho, que digamos, pero es que el católico tiene que ser alegre, divertido, entonces llamamos a los jóvenes para que sean catequistas. Y está bien, yo no estoy diciendo, no me estoy yendo en contra de nada, cuando hagan el trámite de canonización no mostrarán este programa, entonces nada de eso, no. Pero yo creo que eso sí es lo central, que el catequista, y creo que ese es un trabajo que debemos ir haciendo, que el catequista sea consciente de la responsabilidad. No solamente decir, soy catequista, qué bonito, como decía William, tengo mi Biblia a un lado, el catecismo al otro lado, mi guitarra colgado atrás, entonces soy el súper catequista. Ojo, ser conscientes de la responsabilidad de lo fundamental que es ser catequista. No es que simplemente te ha llegado el llamado en la mañana y ya en la tarde estás en la parroquia diciendo yo voy a ser el mejor catequista y voy a reformar esto. Y lo que decía José Antonio también, sus enseñanzas era muy interesante, de que no vas a ir a enseñar lo que tú crees, simplemente, o lo que tú asumes, o lo que tú piensas. Lo que tienes que hacer es transmitir lo que la iglesia ya a su vez te está dando a conocer.
Y yo creo que ese es un paso que nos toca dar a la gran mayoría de catequistas, que reconozcan que no simplemente es porque el padrecito me llamó a ser catequista, no, que tiene que ser tenemos que hacer conciencia de que ser catequistas es una gran responsabilidad. Así es, y José Antonio, es el catecismo de la Iglesia Católica que con una adecuada preparación de los catequistas nos va a llevar a asumir con mayor responsabilidad y con mayor conocimiento nuestra fe, José Antonio. Y continuamos, ¿no? Con el catecismo de la Iglesia Católica. Son cositas que realmente a los catequistas le debemos tomar con mucha profundidad. Lo que dice Padre Nelson, lo que ha dicho usted, José Antonio, es muy interesante el hecho de asumir con una responsabilidad de iglesia, primeramente, y esa responsabilidad personal de un servicio que lo estamos haciendo, pero desde un envío de la iglesia, José Antonio. Claro, Luis, y yo me remitiría, por ejemplo, al número, brevemente, al número 5 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla que la catequesis es una educación en la fe de los niños, jóvenes y adultos. Y más adelante, en el número 7, por ejemplo, dice que la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia. Entonces, la catequesis no es algo separado. La catequesis es parte de la iglesia. La catequesis es una dimensión de la función que tiene la iglesia, de la función que el Señor encomendó a su iglesia y que se deriva también de esta triple misión de Cristo, ¿no? Entonces, yo quería nomás brevemente decir que el catecismo también nos ayuda a dejar de lado las improvisaciones, ¿no? Porque a veces me cuestiona mucho que en algunos sitios se hable bastante de esto que se conoce como la catequesis vivencial, ¿no? Entonces dicen, no, yo a mis chicos nada de doctrina, ¿no? Catequesis vivencial y punto. Entonces yo a mis chicos de iniciación los junto, ¿sí? Jugamos, hacemos unas cositas por allí y chao. Otros muchachos dicen, no, a los jóvenes no hay que hablarles de doctrina porque si no se aburren y se van de la iglesia. No, hombre, es que los grupos juveniles no necesitan mucha doctrina, sino juegos. Yo he conocido toda esta realidad, ¿no? Y a veces se cree que esta catequesis vivencial va en contra de la doctrina y yo creo que no. Nosotros creo que muchas veces entendemos mal estas cosas, ¿no? Y entonces el catecismo nos ayuda a dejar de lado estas improvisaciones. Ahora bien, como el tema es muy amplio y no lo podemos abarcar, ustedes lo han enfatizado muy bien en un solo programa, en esta primera parte, así rápidamente, como se desarrolla el credo, entonces aquí se habla de quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios Trinidad, es un Dios comunidad, Dios es misericordioso, Dios es creador, es padre, etcétera, ¿no? Pero esas consecuencias de nuestra fe en el único Dios, lo dice el catecismo, nos lleva a vivir constantemente en acción de gracias a Dios, en reconocer la grandeza y la majestad de Dios, en reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Nos lleva a usar bien las cosas creadas y a confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida. Esto es muy importante, por eso vuelvo a recalcar que la fe no es un mero sentimiento, sino que la fe tiene unas consecuencias en nuestra vida práctica, ¿no? Podemos hacer un resumen ahí de la carta de Santiago diciendo que la fe y las obras van de la mano, ¿no? O sea, mi fe tiene que manifestarse, plasmarse en obras. Ahora, brevemente se pasa también, bueno, no brevemente, yo por tiempo voy a decirlo, va a hablar de la persona de Jesús, de la doble naturaleza que tiene Jesús, una naturaleza humana y una naturaleza divina, que es muy importante enfatizarlo en los tiempos actuales. El Santo Padre lo ha hecho, trata de mostrar que no se debe dejar de lado, no se deben olvidar estas dos dimensiones de Jesús y las consecuencias que tiene en nuestra vida práctica. Luego también en el catecismo se nos habla, por tanto, del Espíritu Santo, del gran desconocido, Nosotros muchas veces en nuestras catequesis hablamos de Dios, hablamos de Jesús, perfecto, está muy bien, ¿no?
pero dejamos de lado al Espíritu Santo, este gran desconocido. Nos olvidamos de la función hermosa que tiene el Espíritu Santo, de la misión que tiene en la vida, que no es solamente una misión de santificar, ¿no? Sino también está presente en la obra creadora, ¿no? No se puede dejar de lado esta parte, ¿no?, del Espíritu Santo. Y luego se pasa también a la iglesia, ¿no? En la iglesia se nos habla de estas dimensiones constitutivas de la iglesia, que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Esto no se debe olvidar tampoco. Cuando nosotros decimos que la iglesia es santa, no nos estamos refiriendo a que la iglesia no está conformada por pecadores. Claro que está conformada por pecadores, pero la iglesia es santa porque su fundador, que es Cristo, es santo. Y santifica a la iglesia por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y esta iglesia que constantemente produce santos, que nos santifica por los sacramentos, ¿no? Entonces, no se debe olvidar también esa parte, ¿no? Y yo creo que también en esto del catecismo, cuando se reflexiona sobre el catecismo, tampoco se puede dejar de lado lo que se conoce como la escatología o las postrimerías que se decían antiguamente, ¿no? A mí me duele a veces un poco que en muchos espacios de la iglesia y de la catequesis se habla casi solamente del cielo, casi solamente del cielo. Y a veces decimos en los funerales, no sé, o yo lo he escuchado, que todo mundo se va al cielo, o sea, ya, todo mundo, ¿no? Y a veces generalizamos de esa forma, ¿no? Y se nos olvidan también que existe, por ejemplo, un infierno, y a veces no queremos tratar esos temas, nos cuesta mucho decirlos, porque creemos que es incompatible un Dios misericordioso con un estado de autoexclusión definitiva como es el infierno, pero el infierno existe, es parte de nuestra fe. Y a veces también dejamos de lado esa parte importante, ¿no? Esa parte importante. O a veces obviamos, ¿no? Decimos, ya no existe el infierno, simplemente... Pues aquí mismo es sí, el infierno. Mismo es el sí, infierno. sí, sí. Sí, y es penoso, ¿eh? Ustedes lo han dicho muy bien, Luis y William, o sea, a veces ya llegamos por unas ciertas ideologías de las que a veces nos empapamos, ¿no? Sobre todo en algunos espacios marxistas, ¿no? Hombre, no, todo es aquí mismo, el cielo es aquí mismo, el infierno es aquí mismo, entonces tú lo construyes, todo depende de ti. No. Nosotros no podemos participar de ese tipo de expresiones y de creencias, ¿no? A veces cuando hablamos... Es padre, curioso. Sí, padre. Es curioso que dicen, no, es que el infierno está aquí mismo y ellos, y los casados dicen eso, ¿no? Los casados, en cambio, dicen, no, el cielo está aquí. No, Sí. ese es el purgatorio, padre. El purgatorio. Bueno, decíamos, padre, que hay algo que es también fundamental, lo que dice José Antonio. A veces decimos, no, el infierno no existe, ¿no? Porque queremos obviar eso y caemos en algunas herejías, ¿no? Como antiguamente hay, especialmente sobre Jesucristo, sobre Jesús, sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es lo que nos pasa ahora. Nada es pecado, no hay infierno, todos nos vamos al cielo, no hablamos tampoco del purgatorio, no hablamos del infierno, y simplemente hacemos una fe tan light a lo que nosotros creemos y de pronto también a nuestras conveniencias, José. Sí, y solamente acotar algo, Luis, y es que creo yo que eso es por falta de conocimientos. Y como decía José Antonio, a veces obviamos ciertos temas porque no conocemos. Y de pronto a veces un niño o un joven de la catequesis te hace alguna pregunta de esas y ahí caemos en lo que decía Luis, en lo que decía José Antonio, Padre Nelson, caemos en desconocimientos y a veces decimos cualquier cosa, la que queremos nosotros interpretar, cuando la Iglesia ya nos ha dado estas herramientas, digámoslo así, para que nosotros podamos tratar a los chicos como se debe de decir, interpretar las cosas no como nosotros queremos, sino como nos dice el catecismo. José Antonio. Sí, totalmente. Y es muy importante lo que ustedes acaban de señalar. Yo cuando
hablaba con los catequistas en estas charlas que había desarrollado, yo les había dicho que el catecismo, y lo voy a explicar para que no se asusten de entrada, que el catecismo es un libro, un texto también de apologética. Ahora lo explico. Nosotros hemos entendido a veces la apologética como una defensa bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Inclusive a veces hemos entendido la apologética como una forma de denigrar al otro, al que no comparte nuestra fe, etcétera, ¿no? Lo hemos visto como una defensa, pero en sentido negativo. Yo creo, basado en 1 de Pedro 3:15, donde se nos habla de dar razón de nuestra esperanza, y en el documento de Aparecida, yo les invitaría a que también lo lean, documento de Aparecida en el número 229, allí se habla de esta apologética, pero como explicación de la fe. Esa es la apologética. Esa debe ser la verdadera apologética, digámoslo así, que nosotros, los cristianos católicos, debemos implementar, ¿verdad? Por eso, vuelvo a repetir, el catecismo también es un texto de apologética, pero en este sentido, no en un sentido negativo, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros conocemos la fe de la Iglesia, la podemos exponer. Y cuando la exponemos, no tenemos miedo a tratar ningún tema, por más, digámoslo de esa manera, por más candente que sea el tema, no tenemos miedo a toparlo, a tratarlo, a desarrollarlo. Entonces, esto se puede explicar desde lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, de ver a nuestra fe desde el sentido apologético como explicación, ¿no? Como explicación. Y eso nos va a ayudar mucho en la catequesis, nos va a ayudar a poder ir acoplando nuestra catequesis también a lo que señala el catecismo, ¿no? A lo que señala el catecismo. Y eso implicaría, por lo tanto, exponer la fe de la Iglesia de todos los tiempos. Padre Nelson, no sé si usted tenga alguna inquietud también. Queríamos tratar dos partes, pero lamentablemente ni siquiera una hemos podido, ¿no? Pero bueno, yo creo que José Antonio está presto a continuar con nosotros, porque es un tema muy interesante. Como yo decía hace unos momentos, no es que queremos imponerle el catecismo de la Iglesia Católica al catequista, sino más bien invitarlo a que, así como se escudriña las Escrituras, también se lea, también se profundice nuestra fe en el catecismo de la Iglesia Católica, Padre. Padre, está sin sonido. Qué vergüenza, ¿no? Hasta las mejores familias pasan. A ver que no solo soy yo. Ya media hora yo aquí hablando, lanzándome un discurso apologético y ya nadie me está escuchando. Bueno, entonces, como habíamos dicho desde el inicio, sin duda es un tema, o sea, es nuestra propia vida. Toda la vida del creyente, aunque nosotros no seamos muy conscientes, está dentro del catecismo de la Iglesia. O sea, todos los parámetros que deberíamos seguir, en lo que creemos, en lo que vivimos, lo que celebramos, todo eso está dentro del catecismo. Entonces es toda una vida realmente. El catecismo tiene que ser nuestro libro con el que iniciamos el camino de fe y con el que estamos terminando también en algún momento al final de nuestros días, ¿no? Yo creo que todo eso es parte del catecismo o está dentro de lo que el catecismo contiene. Por eso, sin duda que hay preguntas, hay muchísimas preguntas. Hay muchos catequistas que tienen o se les ha... como sabíamos decir, se les ha entrado el bichito de la curiosidad, entonces hablan bonito, ¿qué será? ¿Qué mismo dice entonces ese libro, no? Yo creo que eso es tan bonito como en las primeras comunidades cristianas, cuando la gente veía a los cristianos y decían, ve cómo se aman, cómo están ahí, cómo se tratan entre ellos. Creo que de la igual manera hay muchos catequistas que están con esa inquietud de decir, voy a hacer el compromiso, no como el Luis que no termina de leer el catecismo, pero sí decir, voy a hacer el compromiso en este tiempo que no puedo salir como antes, voy a tener el compromiso de leerlo totalmente. Entonces sería muy bonito, muy interesante también el testimonio de los catequistas que digan,
Ustedes hicieron que aparezca en mí esa curiosidad y ahora me he puesto a leer el catecismo y qué sé yo, dentro de unos 2, 3 meses ya puedan decir, lo he leído todo. Y no es que todo ya se ha quedado, sino que ya haya nuevas cosas nuevas que antes no sabía y que ahora sé. Yo creo que preguntas hay, pero lo que no hay es tiempo. Lo que no hay es tiempo. Como dicen por ahí, el tiempo en radio pues se va volando y creo que también estamos con esa en contra, ¿no? El tiempo que siempre está en contra nuestra. Sí, pues como dice el padre, agradecerle a José Antonio. El tiempo es muy cortito, pero tenemos el compromiso de José Antonio, que creo yo que nos está un poco abriéndonos la puerta y prendiendo esa luz para que nosotros cojamos el catecismo y sigamos pues nutriéndonos de esto, que esto nos va a ayudar no solamente a los catequistas, sino a todos los cristianos en general. José Antonio, vamos terminando tus palabras finales de este programa y como decía la semana anterior el padre Nelson, tu vino, esto continuará. Sí, les invito, me uno a las palabras de ustedes y hago eco en lo que acaban de mencionar, que podamos ir profundizando en el catecismo, leerlo, adquirirlo, ¿no? Para conocer cuál es la fe de la iglesia, ¿no? A veces es llamativo que muchos no cristianos se han leído, muchos no cristianos, no católicos, no creyentes, se han terminado de leer todo el catecismo, inclusive hasta para atacar a la iglesia, es paradójico, ¿no? Pero lo han leído. Y a veces nosotros, los miembros de la iglesia, no hemos hecho tal empresa, ¿no? Entonces, invitarles a que lean el catecismo, lo profundicen, puedan también, a la vez que leen el catecismo, remitirse a la Sagrada Escritura para ver lo que nos dice. Y quisiera terminar con lo que dice la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que el catecismo está para mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Con eso yo terminaría y sin antes agradecerles a todos ustedes por este espacio que no solamente los nutre a ustedes, sino que también me lleva a seguir profundizando en mi fe católica. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues de mi parte también, padre, su despedida final. Pues igual agradecerles infinitamente a todos ustedes, agradecerles infinitamente, pedirles, como ya hace algunas semanas, meses también lo hemos pedido, pedirles a todos los radioescuchas que sigan pidiendo, orando mucho por las ondas de Radio Católica. Recuerden que Radio Católica hace una labor desinteresada, pero en este compromiso de evangelización. Por eso invitarles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos van a escuchar, hacer mucha oración por Radio Católica, pedir mucho por Radio Católica, ayudar a difundir también Radio Católica, queridos hermanos, que esa es una labor que también es parte de la evangelización. Ayudan a difundir, como a veces mandan esas, perdonen que les digan, pero mandan esas cadenas que no nos ayuda a construirnos en nada, sino más bien ayuda a vivir esclavizado en eso que tienes que mandar a tantas personas, tantos mensajes. Yo creo que eso nosotros debemos aprender a hacer con algo que sí nos puede ayudar a construir, como son las ondas de Radio Católica Ecuador, que llegan a todo nuestro país con esa palabrita de evangelización, con esos programas de evangelización. Por eso les invito a que recemos mucho por Radio Católica y a que comencemos a seguir difundiendo esta radio para que así la evangelización pueda llegar a muchos cristianos más. Muchísimas gracias, Padre Nelson. De mi parte también no es más que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga hoy y siempre. Y no se olviden, siempre seamos buenos como el pan. Así es, amigos oyentes, de mi parte también muchísimas gracias. Les esperamos el próximo sábado con la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Buenos días.